Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos haciendo el programa en vivo, en directo aquí en la red. Estamos esta vez con el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas noches, Beatriz. Hay tanto tema que conversar que me parece que se nos va a hacer muy corto el tiempo que tenemos para hacerlo. Lo primero, ¿por qué declaró admisible esta moción para anular la ley de pesca? Porque la ley orgánica constitucional que regula el funcionamiento de la Cámara de Diputados determina que a la mesa de la Cámara de Diputados tiene el deber de determinar la admisibilidad de un proyecto de ley. Perdón, solo para precisar, ¿qué significa admisibilidad? ¿Por qué un proyecto podría, para plantearlo distinto, no ser admisible? Un proyecto no es admisible porque tiene problemas de forma. ¿Ya? Por ejemplo, el reglamento exige que tenga la firma de 10 diputados o menos. Si tiene de 11, no es admisible. Si tiene que ver con atribuciones exclusivas de la Presidenta de la República, por ejemplo, presupuesto de la Nación o funciones de las instituciones, tampoco puede ser admisible. Esas son las principales razones. Ya. Ninguna de estas razones alcanza a la ley que intenta anular la ley de pesca. Pero nosotros durante varios días escuchamos la opinión de asesores constitucionalistas de la mesa de la Cámara. ¿Quiénes? Son distintos, porque algunos son abogados permanentes y hay algunos que nosotros le preguntamos la opinión y son de distintas escuelas, de distintas, además, opciones políticas, porque la Cámara de Diputados tiene una representación que es amplia, sí, claro. Y usted lo sabe, y de eso se trata la democracia. Bueno, nos dimos cuenta que aquí había un tema de constitucionalidad bastante de fondo y por lo tanto hicimos la lectura correcta de que no nosotros, sino que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que está compuesta por 13 diputados de todas las bancadas, la mayoría de ellos abogados y varios de ellos constitucionalistas, ellos son los que van a determinar la constitucionalidad, en este caso, de la anulación de la ley de pesca. Perdón, diputado, ¿y corresponde que así sea o corresponde que eso sea una decisión que tome justamente en ese rol de admisibilidad la Cámara, la presidencia, digamos, la directiva de la Cámara de Diputados? La puede tomar el presidente de la Cámara de Diputados, la determinación de inconstitucionalidad. Yo preferí, por lo controvertido del tema, porque yo estoy convencido de que las razones de los problemas que hay en la política no están vinculados a las reformas fundamentalmente, que tensionan, sino que están vinculados a los hechos de irregularidades, de financiamiento de las campañas o de posibles cohechos. Y de todas las leyes aprobadas en el gobierno de Sebastián Piñera, desde mi perspectiva, sin duda, la ley de pesca, producto del caso Corpesca, es la que ha generado más dudas de legitimidad. Por lo tanto, la decisión fue, se declara admisible de forma y la Comisión de Constitución es la que tiene que decidir respecto de su constitucionalidad. Y hemos escuchado opiniones durante estos días a favor, en contra, y el gobierno, que es lo que a mí me interesaba, tomó una decisión, que es durante el día de hoy, que es enviar una nueva ley de pesca. Pero, y que finalmente resuelve los problemas. Sí, antes de entrar a eso, porque eso también es interesante, quiero terminar con este proceso y todo lo que se ha establecido o cosas que le han dicho a usted incluso. Lo primero, ¿usted está a favor de este proyecto de anular la ley de pesca? Y aquí entro al fondo y en una opinión personal suya. Yo creo que no es bueno y creo que probablemente no es posible anular leyes cuando se produce un vacío. Como en este caso. Yo creo que puede ser este el caso. Ya. Porque hablemos, por ejemplo, de los antecedentes que hemos tenido. Un diario de circulación nacional decía inédito. Esto no es inédito. Aquí se tramitó la derogación de la ley de amnistía. Pero ese es un caso distinto, porque cuando yo derogo la amnistía, lo que hay es justicia. En este caso, si yo anulo la ley de pesca, lo que hay es probablemente un grupo de leyes que regían antes de la aprobación de la ley de pesca y eso pudiese generar un vacío en la regulación de una industria tan importante para el país. Usted no está a favor de anularla, pero sí la decretó admisible porque cree en lo que es lo que había que operar. Exactamente. Y eso es lo que hicimos. Ahora, hay varios parlamentarios, estuvimos hablando acá con el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, otros también de la nueva mayoría que criticaron su rol. Dijeron que a usted le había, y lo planteó así directamente, que a usted le había dado temor, no había querido salir públicamente a rechazar esta moción y que en ese sentido
le temió al Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana que presentaron esta moción? Yo quiero descartar de plano esas opiniones, con dos argumentos que son muy evidentes. Primero, esta decisión fue respaldada explícitamente, privada, en la reunión de jefes de comité y públicamente por todas las bancadas de la nueva mayoría, sin excepción. ¿Pese a las críticas de algunos de la nueva mayoría? Por todas las bancadas que tienen sus jefes y subjefes, los que representan la opinión es formal. El comité, digamos, para... Los comités, lo que pasa, sí. Los jefes de la bancada de el PPD, el PS, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido Comunista Izquierda Ciudadana e independientes. Los independientes tienen distintas, son heterogéneos. Y no lo hicieron los de la ex Alianza por Chile, el Chile Vamos. Por lo tanto, existieron algunas opiniones aisladas de parlamentarios de la nueva mayoría que criticaron esta decisión. Pero yo lo pongo en una situación práctica. Porque todo esto es teoría. Cuando uno tiene que enfrentar estos problemas, tiene que analizar las distintas opciones. Bueno, de hecho, supongamos que usted no enfrentó el problema, sino que la pateó al córner, digamos. No, yo creo que debido a lo que analizando lo que ha pasado posteriormente, yo creo que hicimos un gol y le explico por qué. Ya. Supongamos que nosotros en la mesa de la Cámara de Diputados, junto al diputado Patricio Vallespín, demócrata cristiano, la diputada Denise Pascal Allende, socialista, hubiésemos determinado que es inadmisible. El reglamento es muy claro. Si el presidente declara que una ley es inadmisible, cualquier diputado de la sala, cualquier jefe de bancada pide votar la admisibilidad. Y yo se lo garantizo. Lo que hubiera ocurrido es que con votos masivos de la nueva mayoría, independientes e incluso algunos de Renovación Nacional, como el diputado García, que lo reconoció en la sala, se habría aprobado la admisibilidad en contra de la opinión de la mesa y se hubiera ido directo a tramitación a la Comisión de Pesca. Lo que ocurrió acá es que se acepta se declara admisible y la definición constitucional de la constitucionalidad lo determina la comisión técnica, que es la Comisión de Constitución. ¿Tuvo presiones, diputado? ¿Lo llamaron desde el gobierno, ministros, para decirle para esto que no pase? Al revés. Yo creo que nosotros, los diputados de la nueva mayoría, presionamos, utilizando su mismo verbo, al gobierno para que tomara una decisión antes de enfrentar esta determinación. ¿De qué manera fue esa presión? Yo mismo lo pedí en el comité político del lunes en el Palacio de la Moneda. ¿A quién? Ahí está presente el ministro del Interior, los ministros políticos, el secretario general de gobierno, de la SECPRES. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Se determinó ahí que los firmantes de esta ley, los autores de la ley, que son los dueños de la ley, ellos son los que la presentan y por lo tanto son responsables también de su destino, que le escribieran una nota, los firmantes, a la Comisión de Régimen Interno de los jefes de bancada y la mesa de la Cámara, pidiendo más tiempo para la resolución. Yo sabía que eso no iba a ocurrir y no ocurrió. Y eso fue la única determinación que se tomó el lunes en la comisión, en el comité político, en la Moneda, de jefes de partido, ministros políticos y los presidentes de ambas cámaras. Por lo tanto, nosotros nos tuvimos que hacer responsables de enfrentar esta situación. Ahora, ¿cómo reacciona usted cuando el ministro de Economía, y aquí uno piensa cuál es la coordinación interna, y eso me gustaría seguir esa línea, el ministro de Economía sale diciendo hoy día que considera que esto es inconstitucional, que no se debió admitir a trámite y para llevarlo a la Comisión de Constitución esta moción para anular la ley de pesca, e incluso cuando le preguntan algo que ya habían anunciado los gremios empresariales de acudir al Tribunal Constitucional, es más, los gremios empresariales le dicen al Ejecutivo que debería acudir al Tribunal Constitucional, el ministro no dice que no, tampoco dice vamos a acudir, pero dice, bueno, estamos analizando si habría que ir. ¿Cómo reacciona usted? ¿Por qué pasa esto si ya tenían la información de antes? ¿Qué pasó ahí? Es que ¿saben lo que pasa? El ministro Céspedes, que es el ministro de Economía, ¿sí?, tiene un jefe de gabinete, que es el ministro del Interior. Y él debió haber leído con atención las declaraciones del ministro del Interior subrogante, en la práctica el ministro del Interior, Mahmoud Alewi, el día de la determinación de la admisibilidad de esta ley. Fue muy claro y dijo, el gobierno respalda la decisión de la mesa de la Cámara de Diputados de declarar la admisibilidad de forma y enviar a revisión de constitucionalidad a la Comisión de Constitución. Él y también el ministro de Economía, a mí me parece razonable,
consideran que es inconstitucional. ¿Qué le respondimos nosotros? Eso lo va a determinar quien lo tiene que determinar, pero ahora el gobierno tiene que tener posición. ¿Le parece bien esta ley de pesca? ¿Va a mandar indicaciones para corregirla? ¿Va a enviar una nueva ley? ¿No va a hacer nada? Y yo estaba seguro que en estos días la presidenta iba a tomar una decisión, y la tomó y la comunicó el día de hoy. ¿Perdón? Tenemos nueva ley de pesca que se va a tramitar durante este año. Perdón, diputado, entonces, ¿esta decisión fue también impulsada para presionar a su propio gobierno a que tomara partido? A ver, es que cuando usted utiliza el verbo presionar, aquí hay independencia de poderes. El poder, yo soy de la nueva mayoría, y la mayoría de los diputados y senadores, porque así es la democracia, pertenecemos a la coalición de gobierno. Pero nunca tenemos que olvidar, jamás, eso es fundamental cuando uno tiene este nivel de responsabilidad, de que aquí hay una separación de poderes. Y por lo tanto, el poder ejecutivo, la presidenta con sus ministros, los que administran el Estado de Chile, tienen deberes que cumplir, y nosotros tenemos otros deberes que cumplir. Aquí nosotros tenemos que legislar, fiscalizar y representar. Siempre hay tensiones con el Ejecutivo, evidentemente. Y yo, tal cual se ha desenvuelto y se ha terminado todo este proceso, me parece que valió la pena vivir estos días de tensión, porque el gobierno ya anuncia la solución a este problema. Tenemos una nueva ley de pesca que vamos a tramitar este año. Mire, yo estoy convencido. Sí, perdón, diputado, yo entiendo eso, pero siguiendo la línea, lo que pasó es, el gobierno no se pronunció, pese a que ustedes le dijeron pronúnciese por favor de esta moción que va a venir para anular la ley de pesca. No se pronunció. Llega la moción, ustedes la declaran admisible, tiene que pasar a la Comisión de Constitución, que a la ESCO, discusiones para allá, para acá, aparecen ministros diciendo es inconstitucional, y después el gobierno finalmente dice, ¿sabe qué? Sí, vamos a presentar una nueva ley de pesca porque esta ley no va, tiene vicios de origen, en fin. Si uno sigue esa línea, claramente aquí hubo, como usted dice, un balance, y yo podría decir un juego de presiones. Está muy bien que así sea, porque todo esto es transparente. Todo el debate se transmitió por la televisión, está en internet. Todas estas conversaciones que nosotros tenemos, yo se las cuento a usted porque tiene el deber y el derecho de preguntar. Y de eso se trata la democracia. Sí, a ver, ¿sabe por qué esto es tan delicado? Yo no creo, como plantean algunos de la UDI, por ejemplo, de que la tensión política que existe actual y que es evidente, o la baja en el respaldo al gobierno, o la evaluación de la Cámara de Diputados, se deba a las reformas que se están implementando. Yo creo que esta situación que Chile vive respecto de sus instituciones permanentes de la democracia en la política se debe a situaciones como el caso de Corpesca. Entonces, la ley más cuestionada, producto de lo que hemos sabido, usted me puede decir, es que no hay ningún condenado, pero todos los días vamos sabiendo de situaciones de senadores. Sí, y todavía hay varios investigados. Nosotros en Chile nos merecemos tener leyes que sean completas y absolutamente legítimas, donde nadie puede decir, aquí existió un senador que tuvo una relación comercial con una empresa y finalmente él votó a favor de los intereses de la empresa y no del bien común. Eso es fundamental, y yo creo que eso es lo que le hace más daño hoy a la confianza de la ciudadanía con, por ejemplo, aquellos que hacemos las leyes, que son la Cámara de Diputados y el Senado. Pero, diputado, ¿se tiene que llegar a esta instancia? No tiene que haber uno espera desde una misma coalición, y yo entiendo que los poderes son separados, pero una conversación para, efectivamente, antes de llegar a esto, que el gobierno hubiese dicho, vamos a presentar una ley, vamos a presentar una nueva ley de pesca. Se lo pregunto porque hoy día hay declaraciones de miembros del Partido Socialista, un actual diputado expresidente, el expresidente Camilo Escalona, que rescatan que la presidenta en el discurso del 21 de mayo habló de revisar la ley de pesca. Sí. Ya, de acuerdo, lo dijo el 21 de mayo, pero no pasó nada hasta ahora. Exacto. Entonces el tema es, ¿hay convicción en revisar la ley de pesca? ¿Hubo que esperar que estuviese esto a punto de entrar al Tribunal Constitucional, con ministro diciendo una cosa, para llegar a que se anunciara que se va a presentar una ley de pesca? Más vale tarde que nunca. Y hoy tenemos anuncio. Más vale presionado que nunca también, ¿o no? Es que ¿sabe lo que pasa? Si uno lee algunos diarios de estos días, da la impresión, si yo vengo de otro país, de que se anuló la ley de pesca. Imagínese, tiene que ir a la Comisión de Constitución, a la sala de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución del Senado, a la sala del Senado. Y si pasa todos estos lomos de toro, murallas dicen algunos, está el Tribunal Constitucional. Aquí no se ha anulado ninguna ley, pero se ha hecho un llamado de atención respecto de que el gobierno en estos temas tan sensibles, para la credibilidad, para la opinión pública, para un sector tan relevante del perfil productivo chileno como es la pesca, ya tenemos la solución al problema, a las dudas de la legitimidad,
a las posibles ocurrencias de cohecho. Mire, nosotros estamos en un país que está en una encrucijada. O hacemos lo que tenemos que hacer para recobrar la confianza en las instituciones y mantener una larga tradición republicana. Tenemos que irnos a un corte comercial. O nos acostumbramos a que la política es corrupta y vivimos así como muchos países latinoamericanos. Yo me niego a que eso sea la solución al problema. Diputado, ¿cómo votó usted la ley de pesca? Porque era diputado también, pero no me conteste ahora. Vamos a hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera, ya volvemos. Imperdible, no te pierdas las ofertas del maestro en Construmart. Por la compra de 20 sacos de cemento, lleva gratis 8 unidades de tablas para radier. Lleve 10 y pague 9 en todas las tejas asfálticas. Ofertas válidas con todo medio de pago. Construmart, grandes productos, bajos precios. Hijo, tenemos que hablar. Nuestra familia tiene un don. Hemos chasqueado los dedos por generaciones. Tu abuela chasqueó el primer puré listo. Amor, ¿sigue? ¿Qué comemos? ¿Puré? Excelente. Tu tía chasqueó el primer café instantáneo. Gladys, necesito un café. Estás ascendida. Y es hora de que tú chasquees la primera michelada lista. Michelada. Chasquéame una y vamos a la casa a celebrar. ¿Qué casa? Y así es como chasquearon toda la tarde casas y latas. Más latas que casas. Pero había casas. Pero había más latas. La combinación perfecta de cerveza, sal y limón. Michelada, ¿lista? ¡Ya! Este lugar es increíble. Disculpa, amigo. ¿Ustedes son chilenos? Sí, llegamos recién. Yo también soy chileno, compadre. Bienvenido. Con lo que extraño la tierra querida. Pero nada, amigo. Con este clima, estos vecinos, esta vista, con esta otra vista. Oye, ¿y cuánto ya hay acá? Hace allá como 20, 25 minutos. Tropicalízate intensamente. Kem, tu sabor tropical. Los goles nos sorprenden, nos emocionan y nos dejan sin palabras. Todos los goles del campeonato nacional están en La Red. Domingo 21:30 horas. La Red. Imperdible, no te pierdas las ofertas del maestro en Construmart. Lleve 3 y pague 2 en toda la soldadura Crafter. Espectacular kit, Black & Decker, taladro, más caladora, más lijadora, a solo 49,990 pesos. Ofertas válidas con todo medio de pago. Construmart, grandes productos, bajos precios. Seguimos en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez. Yo le preguntaba, diputado, ¿cómo había votado usted la ley de pesca? Porque quiero hacer ese ejercicio. La ley de pesca se votó en la administración anterior. Sí. Y se aprobó como está. ¿Usted Así cómo es. votó? Para que usted entienda bien, hay dos tipos de votaciones en una ley. La votación de la idea de legislar. Sí, es como permitir que la ley se pueda discutir a fondo. Claro, que es como la votación en general. Sí. Y la votación en particular, artículo por artículo. Yo voté a favor de la idea de legislar y tener una nueva ley de pesca. Y voté en contra. Y me acuerdo perfectamente. Y lo revisé. De aquellos artículos... Yo también. Usted también lo revisó. Sí. Que bueno, está en internet. Todas las votaciones históricas, y esto es importante que la gente lo sepa. Usted puede revisar en internet, cámara.cl, la votación de sus diputados permanentemente en cualquier ley. Pero cuéntenos, ¿cómo votó esta ley? Yo voté en contra de los artículos que determinaban, por ejemplo, que a perpetuidad y heredables había dominio sobre territorio de pesca. A mí me pareció siempre eso increíble de asumir y se aprobó por estrecho margen, tanto en la Cámara como en el Senado. Yo voté en contra de esos artículos controvertidos, que yo creo que son los que se van a revisar ahora con la decisión del gobierno. Pero es muy importante su pregunta, porque a mí me encantaría que en las elecciones que vienen se tomara una decisión de por quién votar, conociendo la historia, el récord de votaciones. En otros países existen rankings, el ambiental, el de protección de la seguridad ciudadana, y uno evalúa a los diputados, y uno sabe quién votó siempre por los intereses de este tipo o de otro. Y acá eso no se sabe. Es un ejercicio a mirarlo, porque está en la tabla con cómo votaron cada una de las 18 indicaciones que están explicadas más por separado, porque es bien complejo todo esto, de cómo votaron los parlamentarios, porque finalmente, y su caso particular ya lo conocemos, porque sí, lo aproveché de revisar y está en la tabla, lo pueden revisar todos. Es una ley que finalmente se discutió en el Parlamento.
se discutió más profundamente en el Senado que en la Cámara, se demoró más tiempo en el Senado. Mucho más. Fue muy batallada, fue una batalla bien dura, pero finalmente es una ley que se aprobó. Se aprobó provocando harta polémica además en la ciudadanía, que no podía entender esto de los derechos, que si bien no eran a perpetuidad, son casi sin entrar a competencia, se define para un grupo, para ciertos grupos económicos por territorio. Entonces es una ley que uno mirándola así y pensando que a lo mejor no conocía los detalles, por eso era tan extraña, que favorecía tanto a algunos, finalmente es una ley que pasó por el Parlamento. Entonces a eso voy. Pareciera que hoy día como que se desconoce la propia actuación de cada uno de los que estuvo ahí. Parece como que todos desconocieran su propio rol como Parlamento en la aprobación de esa ley. Es que no es posible desconocerlo, porque es una ley de la República. Hemos conocido posteriormente ciertas irregularidades que han ocurrido respecto de algunos parlamentarios que votaron esta ley de pesca. Ahora, lo mejor es que cuando ocurre esto y se sabe la verdad, tengamos que corregir y reparar. Porque pudiese quedar la impresión que todos los que votaron por esos artículos controvertidos tenían problemas de vinculación a la empresa, y yo estoy convencido que no. Algunos lo hicieron por convencimiento personal, y esto aparentemente se convencieron que defendía el bien común de nuestro país, de las personas, los pescadores artesanales. Yo estaba convencido que no. Distinto es aquellos que tienen o tuvieron una relación comercial, de financiamiento de campaña, con empresas que se benefician de esta ley. Eso es cohecho, pese a que el diputado Silva, de la UDI, declaró ayer de que eso no es cohecho, que eso solo se aplica a los funcionarios públicos. Evidentemente lo es, y esos son los temas que dañan la confianza de la ciudadanía. Perdón, él dijo eso, yo justo ayer me tocó conversar con un abogado que está metido en este caso, y al tiro desestimó y nos dijo cuál es el decreto y todo lo demás. Pero él, a ver, el diputado Ernesto Silva, ¿dice eso por desconocimiento o dice eso para tergiversar todo y engañar a la ciudadanía? Mire, el diputado Ernesto Silva es abogado de la Católica, tiene un máster en Derecho en Chicago, parece, es un abogado muy bien formado, es uno de los líderes de la UDI, fue presidente del partido. Yo no creo que sea por desconocimiento. Dejaría muy mal a sus profesores de la Católica y de la Universidad de Chicago, me parecen. Sí, de Chicago. Sí, Chicago. Voy. Por lo tanto, habría que preguntarle a él si él en estas universidades aprendió de que un senador como Orpiz se recibe financiamiento, eso se demuestra, no es cohecho. A ver, ¿quiénes fueron sus profesores? Es evidente que lo es. ¿O cuáles son las razones por lo que él opina así? Se generó un tremendo debate y hoy, menos mal, el presidente de la UDI, el senador Larraín, define que efectivamente la UDI, a nombre de su presidente, determina que esa situación es cohecho y debe aplicarse la ley. Diputado, quiero preguntarle dos cosas más antes que se vaya y que tienen que ver con la Cámara de Diputados. Uno es un informe que fue bien sensible para la Cámara porque tiene que ver directamente con el núcleo íntimo de la Presidenta de la República, como es el caso Cabal. Finalmente se llegó a un acuerdo, pese a que en un principio pareciera que no, que iban a haber informes por separado, que se iba, como ha pasado en otras comisiones investigadoras. Finalmente se aprobó un informe por los miembros, pero hay ciertas recomendaciones que se hacen. A mí me gustaría saber si usted respalda o no. Y una cosa en particular es la persona que hoy administra el Palacio de la Moneda, el señor Riquelme, que ha tenido una participación bien particular, por decirlo de alguna manera, en su rol frente a visitas que hubo de gente de Cabal, metidos en el caso Cabal, en la Moneda. ¿Usted cree también que sería prudente que se le sacara de ese rol de administrador de la Moneda? Lo primero que yo tengo que decir es que normalmente no todos, la mayoría de los informes de comisiones especiales investigadoras, que es el caso, no se aprueban por unanimidad. Sí. Normalmente hay un informe de mayoría y de minoría. Y lo mismo ¿En la mayoría o solamente en los casos polémicos como podría ser Cabal? En la mayoría, porque son temas relevantes donde hay distintas posiciones. Aquí hay un solo informe y eso es un valor que hay que destacar. Lo segundo es que en la sala se aprueba por unanimidad. Ahora, respecto de la pregunta que usted me hace, porque existe separación de poderes, ahí hay recomendaciones. La Cámara de Diputados no puede pedir la denuncia a un funcionario público. Estoy de acuerdo. Que depende además del Ministerio del Interior. Sí. Una de esas recomendaciones aprobadas tiene que ver con el mantener en su cargo, por parte del Ejecutivo, al administrador de la moneda. Y esa recomendación aprobada por unanimidad es que el Ejecutivo tome una decisión.
Y veremos si el Ejecutivo asume o no esta recomendación. Son múltiples recomendaciones que fundamentalmente quieren prevenir los temas de tráfico de influencia, de información privilegiada. Pero se pone a la moneda en una situación compleja, que toda la Cámara le pida que revisen esta situación. Yo creo que es al revés, porque la moneda es un edificio. Hablemos del gobierno, hablemos de la presidenta. La presidenta ya lleva un año enfrentando este tema. Ella fue muy clara en el mes de abril, condenando los hechos y dejando en claro qué es lo que a ella nos ha inspirado, le inspira permanentemente como una persona que ha enfrentado el exilio, la tortura, la muerte de su padre, el haber sido presidenta. Yo creo que ella no sabía ni de cabal, ni el detalle de los negocios, ni tampoco del financiamiento irregular de su campaña. Cuando uno es candidato, uno se dedica a ser candidato. Y hay otros, de confianza evidentemente, que se encargan del financiamiento de esa campaña. Aquellos que estaban a cargo de la campaña y tenían cargo de gobierno, ya salieron, los más importantes, hace muchos meses ya. Por lo tanto, este es un tema puntual respecto del administrador de la moneda, que tampoco digamos que el administrador de la moneda no es un ministro. Y bueno, esa es la recomendación. Y veremos si el gobierno, el ministro del Interior, acoge esta recomendación o no lo acoge. Están en su derecho a hacerlo o no hacerlo. Usted ha pasado días bien complicados con este caso. Pero no tanto, uno está acostumbrado a estas cosas. Con este caso y también con esta solicitud que había de censura a la Cámara, que finalmente se rechazó. Sí, y masivamente. Y masivamente, efectivamente. Sí. Se le acusaba de frenesí legislativo. Esa es la fórmula, lo he escuchado antes también. ¿Qué significa este frenesí legislativo? ¿Cuánto lo siento, va a tener que ser cortito porque ya nos vamos. Muy corto. ¿Cuántos proyectos son los que se están discutiendo que hay frenesí legislativo según algunos parlamentarios? En la práctica, 4. Teóricamente, 7 más 1, si tomamos en cuenta interrupción voluntaria del embarazo, esos 4 que son ley de partidos políticos, fortalecimiento de la democracia, ley anticolusión y la reforma tributaria y la reforma laboral ya no, los vamos a despachar de aquí hasta el fin de la próxima semana. Eso no es frenesí legislativo, eso es trabajar. La gente le pide a los parlamentarios que hagan su pega y eso es lo que yo determiné que íbamos a hacer. Y segundo, es tan injusta esa acusación de la UDI que fue derrotada y que para ellos es un fracaso. Las urgencias las determina la Presidenta de la República. Por lo tanto, que se nos acuse a nosotros de frenesí no correspondía y ahí tuvieron su sanción porque esta ha sido la censura a la mesa con menos respaldo en la historia republicana de Chile. Diputado Marco Antonio Núñez, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted por darnos tiempo de conversar estos temas tan importantes para la democracia y para el futuro de Chile. Pasamos ahora a un resumen de